Israel tiene un sistema jurídico que es una mezcla de los sistemas religiosos tanto hebreo como musulmán en combinación con los sistemas neorromanicista y common law. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito se apoderó de Jerusalén y expulsó del país a los judíos, los cuales se dispersaron por todo el planeta. A este hecho se le conoce como la diáspora judía. Se creó su ley religiosa en base a la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, el cual es la obra principal inspirada por Dios y se compone de 24 libros agrupados en 3 partes: la ley o Torá, los profetas o Nebim y las hagiografías o Ketubim. En cuanto a la ley o Torá, comprende 5 libros que conforman el Pentateuco y son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, escritos en primer lugar por la mano de Dios. En cuanto a los profetas o Nebim, se subdividen en 2 grandes partes con 4 libros cada una. La primera, con enfoque más histórico, comprende los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La segunda es de un carácter más profético, siendo los libros Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. La tercera parte son las hagiografías o Ketubim, que incluyen una antología inspirada por Dios, de obras poéticas, filosóficas y narrativas como son Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones de Jeremías, Eclesiastés, Esther, Daniel y Crónicas. Por otro lado tenemos al Talmud, un documento religioso, jurídico y literario de los hebreos que contiene sus principios y doctrinas. Se escribió al principio de la era cristiana en el siglo V y se compone de la Mishnah y Gramática. Debido a la diáspora y las amenazas de la influencia extranjera en sus creencias, los rabinos recopilaron las doctrinas tradicionales creando la llamada Mishnah, que significa repetición o segunda ley, la cual se comentó en las escuelas rabínicas, y al conjunto de los comentarios se les llamó Gemara, que significa complemento. El Estado de Israel nació como tal el 14 de mayo de 1948 y se organizó de una manera urgente durante el transcurso de una guerra por su ocupación del 78% del territorio palestino. La soberanía pertenecía en Palestina al pueblo judío, representado por un Consejo Nacional Provisional que acaba de proclamar el nuevo Estado. El 25 de julio de 1949 se celebraron las primeras elecciones generales para constituir la primera asamblea, que sería el órgano legislativo del nuevo Estado, conformado por 120 diputados elegidos por sufragio universal y facultado para dar su confianza al gobierno o rechazarlo a través de la presentación de una moción de censura. Posteriormente, en diciembre de 1949, Jerusalén fue proclamada de forma unilateral y oficial capital del Estado de Israel. Israel es una democracia parlamentaria que cuenta con un poder cuyas funciones son ejecutiva, legislativa y judicial. Depende del voto de confianza de la Asamblea y se basa en el principio de división de funciones con frenos y balances. El presidente es la cabeza del Estado y su cargo simboliza la unidad del mismo. Es el ente judicial y legislativo supremo del pueblo judío. La duración del cargo del presidente dura 5 años, pudiendo ejercer 2 periodos consecutivos y siendo elegido por simple mayoría de los miembros de la Asamblea. Sus funciones presidenciales son en su mayoría protocolares y formales. Una de ellas es llamar a un miembro de la Asamblea para que inicie el proceso de formación de un nuevo gobierno, tras la realización de elecciones o la renuncia del gobierno anterior. Otras son firmar tratados y leyes adoptadas por la Asamblea, nominar jueces y al gobernador del Banco de Israel, así como conceder indulto a presos y conmutar penas. El poder legislativo está compuesto por el Parlamento o Asamblea y cuenta solo con una Cámara de Diputados compuestos por 120 miembros. La Asamblea elige al presidente de la República y al primer ministro. La función es legislar y fiscalizar el trabajo del gobierno, trabajando en sesiones plenarias y por medio de 10 comisiones permanentes, cada una de las cuales se dedica a un aspecto específico del país. El Poder Ejecutivo se encuentra encabezado por el primer ministro, quien debe ser miembro de la Asamblea. El número de ministros no es fijo y puede variar de un gobierno a otro. En cuanto al gobierno, ninguno ha conseguido. En cuanto al Poder Judicial, es independiente, siendo nombrados los jueces por el presidente previa recomendación de una. En cuanto al Poder Judicial, este es independiente, siendo nombrados los jueces por el presidente, previa recomendación de una comisión especial de 9 miembros formada por 3 jueces de la Corte Suprema, 2 miembros del Colegio de Abogados y 4 figuras públicas. Se compone por distintos tipos de tribunales, mismos que se encuentran integrados de una forma exclusiva por jueces israelitas y utilizando la lengua hebraica. Los tribunales son de distrito, magistrado, especiales, religiosos. En cuanto a la estructura del derecho, algunos códigos se basan en el derecho musulmán, otros derivan del francés, y a ello se le añadió el derecho inglés. Israel no cuenta con una constitución y ello es para evitar enfrentamientos entre los fieles religiosos y los no religiosos. En vez de ello, tienen una serie de leyes básicas que establecen el marco y los poderes de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial de gobierno. Estas son adoptadas por la Asamblea, al igual que todo Israel. Por último, las fuentes del derecho israelí: la legislación, los precedentes heredados del derecho inglés y la jurisprudencia.